Hola, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Es el primer acto de Barbarie Editora. Nos estrenamos hoy con la novela 259 saltos, uno inmortal de Alicia Cozamer, que está aquí con nosotros. Y antes de dar paso a la mesa, quiero agradecer sobre todo... Quiero agradecer en primer lugar a la sala, a Traficantes de Sueños, por habernos dejado el espacio para compartir esta presentación. En segundo lugar, a todos los que estáis aquí, amigas, amigos, familia, Nani, que no le veo por allí. Muchas gracias, no solo por estar aquí esta tarde, sino por todo el apoyo durante todos estos meses. Barbarie Editora nació con el objetivo de presentaros a vosotros, lectores, lectoras valientes, que quieren sentarse con el otro, dialogar, disentir con el otro. Quieren presentarles una serie de obras como esta de Alicia Cozamer, valiente también, que se enuncia desde voces, temáticas, el lenguaje, al margen de lo normativo. Tenemos la suerte de que la novela de Alicia es la primera de nuestro catálogo. Esto se debe a Alicia Cozamer y a la confianza ciega, y es ciega porque no teníamos nada de catálogo. Gracias por la generosidad. Gracias a Silvi también por permitirnos que Alicia esté aquí en esta semana. Y por último, gracias a Patricio Pron, a Reina Rofer, que junto a ellos vamos a destilar un poquito la novela. Sin nada que decir, os dejamos paso. Gracias. Bueno, mi relación con Alicia Cozamer viene de lejos, desde hace unos 30 años casi. Una amiga ya común, una profesora de literatura en Austria, Erna Pfeiffer, nos relacionó y nuestros encuentros fueron primero por correo postal. Recuerdo que me envió su primer libro, Vasos bajo el agua, ¿verdad? Creo que sí. Debe haber sido eso. Sí, Vasos bajo el agua, por correo postal en una fotocopia, porque ya no tenía ejemplares. Luego la relación fue avanzando, nos intercambiamos libros. Alicia en Los Ángeles, yo en Madrid. Y bueno, nos fuimos relacionando, primero, como les dije, por carta, después por correo electrónico. Luego fue una alegría el Skype, poder vernos la cara y conversar largo y tendido. Durante mucho tiempo lo hicimos y ahora ya nos comunicamos gracias al WhatsApp. Es decir que el tiempo y las nuevas tecnologías nos fueron acercando y se encargaron, bueno, de este contacto rápido ahora, ¿no? Gracias al WhatsApp. Porque la verdad es que nos hemos visto muy poco, personalmente. Sí, en algunos encuentros en Buenos Aires, una vez en Rosario, en un congreso, ¿te acuerdas con aquel? Sí, al corredillo. Fui a tu casa. Claro. También en otro congreso en París, en Viena, en fin, fueron encuentros muy gratos donde sí pudimos ya conversar cara a cara. Bueno, Erna, claro, nos contactó, Erna Pfeiffer, nos contactó porque las dos éramos argentinas, vivíamos en el extranjero y también ambas habíamos escrito sobre la dictadura militar y el exilio. Bueno, pero quiero decirles que lo que le sucedió a Alicia Cozamer a raíz de la dictadura no tuvo nada que ver con lo que me pasó a mí, ¿no? Porque Alicia sufrió, bueno, fue militante política, sufrió cárcel, persecuciones, etc. A mí solamente me prohibieron un libro. Bueno, estos daños, ¿no?, de la dictadura militar fueron tremendos y produjeron estragos muy grandes, en realidad en todo el Cono Sur, no solamente en la Argentina, sino en Uruguay primero, luego en Chile y luego en Argentina. Todo esto sucedió
en la década del 70 del siglo pasado. Así que bueno, yo no tuve que pasar por las circunstancias tremendas por las que pasó Alicia. Desde que comenzamos a comunicarnos, a mí algo me llamó muchísimo la atención, que ella siempre repetía, ¿no? Yo, me decía, yo Reinita, todavía me llama Reinita, lo único que quiero en la vida es escribir, que me dejen en paz para escribir, ¿no? Y vaya, así lo hizo, ¿no? Contra viento y marea, Alicia Cosamé escribió, dejó por el camino maridos, amantes, novios, todo, y ya les digo, contra viento y marea escribió y publicó ya 14 libros, nada más ni nada menos, 14 libros entre novelas, una de ellas es la que se presenta hoy, colección de relatos, poesía, es decir, muy prolífica Alicia en esta cuestión de la escritura. Y yo creo que convirtió el exilio en la casa de la escritura, de su escritura. Me gusta mucho la idea de la casa de la escritura. Recuerdo haber leído un libro hermoso de Marguerite Duras, la escritora francesa. Precisamente el libro se llama Escribir, y ella cuenta que entró en una casa, la casa era bastante grande, ella se sentía sola en un principio, tenía miedo, pero poco a poco empezó a escribir y esa casa se convirtió en la casa de su escritura, de la escritura. Este mismo tema lo toma muchos años después otra escritora que acaba de ganar el Premio Cervantes de Literatura, el premio más importante que se da en este país, que es Cristina Peri Rossi. Leyendo un libro de poemas de Cristina, Habitación de Hotel, leí un poema que se titula precisamente La casa de la escritura. Y Cristina dice, bueno, a pesar de todo, de la fugacidad de las relaciones amorosas y pasionales, de los vínculos de todo tipo, de la propia existencia, lo único que permanece, el fuego que no se extingue, es la escritura. Y creo que esta misma pasión es la pasión, ¿no? Es la pasión que comparte Alicia. Y no todos los escritores tienen esa pasión, ¿no? De convertir toda su vida en escritura. Bueno, 259 saltos, uno inmortal, que es el primer libro que Alicia publica en España, espero que sea el primero de muchos. Ese está compuesto por, bueno, como lo dice en el título, por saltos, por piruetas sumamente comprimidas, porque a veces se trata de una palabra sola, en otra ocasión de un párrafo o de varias páginas. Entonces decía, viruetas verbales, sobre todo son acrobacias de recuerdos que van y vienen, pero siempre sobre esa cuerda floja, ¿no? Donde todo se pone en cuestión. Saltos líricos, también narrativos, a veces aparece el lenguaje coloquial, cabriolas mediante las cuales la identidad resquebrajada, perturbada de la exiliada se va reconstruyendo. La voz narrativa monologa y a veces replica, incluso dialoga con sus fantasmas mediante un yo poético muy acentuado para componer pedazos de una vida, briznas de una experiencia personal fuerte, conmovedora, que nos alerta sobre los males de la historia con mayúscula y se presenta con una forma muy singular para contar los horrores, los daños producidos en el tejido individual y social. Y es, por sobre todas las cosas, una apuesta contra el olvido y la muerte,
pero también en este libro hay un nacimiento que ilumina todo. Hay un bebé, una hermosa criatura que nace en medio de todo el dolor e ilumina todo el panorama que Alicia nos presenta en este precioso libro. Gracias y ahora lo dejo a Patricio. Naturalmente, gracias Reina, gracias a todos por estar aquí, gracias a esta magnífica librería por darnos un espacio para un evento que es para mí al menos muy muy especial. Sorprendentemente quienes estamos aquí arriba los tres vestidos de negro, pese a lo cual es esta me parece a mí una celebración. Lo es del nacimiento de un nuevo sello, lo es de esta librería que se caracteriza por un interés y un compromiso con la verdad que son difíciles de encontrar en otros sitios, y lo es también, desde luego, por ser el primer libro de Alicia publicado en España. Tenemos además la posibilidad de conocer a Alicia, y que es también una gran razón para celebrar, y en ese sentido no me parece tan interesante contaros yo lo que pienso acerca de los libros de Alicia, sino más bien darle la palabra a ella para que tengáis vosotros la oportunidad de escuchar de primera mano a la autora de una literatura muy muy singular, que escapa a las categorías, escapa a las definiciones, pero que en realidad es resultado de la voz muy personal que Alicia tiene. En ese sentido hemos pensado que tras la presentación de Reina, como digo, sería interesante que yo le hiciese algunas preguntas a Alicia para que después, al final del evento, Alicia nos lea un fragmento de este libro para que tengáis vosotros reconozcáis vosotros el estilo muy singular de estos libros y la escritura tan particular que los articula y los vincula unos a otros. En ese sentido, yo creo que deberíamos comenzar, o debería yo comenzar cualquier conversación con Alicia preguntando lo que parece tal vez más llamativo de su primera biografía, que es el hecho de que tus libros, Alicia, supusieron una llegada relativamente tardía, al parecer, a la literatura. Entonces, quizás podamos abrir el fuego, quizás podamos comenzar a conversar hablando de esto precisamente. ¿Por qué esa llegada aparentemente tardía a la literatura, a la publicación al menos? ¿Y qué rol ocupó, qué papel ocupó la literatura en tu vida hasta ese momento? ¿Se escucha, no? Sí. Yo en realidad escribo desde muy chica, muy chica. No, realmente no sabía leer y escribir cuando le dictaba a mi madre, ¿no? Qué lindo es el sol, mis poemas de los, 3 años. Aprendí a leer y escribir muy rápido a los 3 años y medio porque estaba desesperada por leer y por saber qué eran esos signos. Y después empecé con poesía, con lo que, bueno, yo en ese momento creía que era poesía. La calidad era la calidad de la adolescencia, de la niñez y de la adolescencia. Y ya empecé a publicar como a los 15, 16 años en algunos diarios las ¿cómo se llamaban? Culturales, páginas culturales, suplementos culturales, algunos supuestos poemas. Yo digo supuestos porque leo ahora y digo, bueno, me da mucha risa, la pobrecita esa chica, bueno. Pero entonces lo que pasó es que esta vez estuve militando, ¿no es cierto?, políticamente, y creo que lo que impidió más
publicación fue en la cárcel. Estuve 3 años y medio, casi 4 en la cárcel, más mucha persecución, tuve que salir del país porque me amenazaban. Entonces, todo eso fue el retraso. El retraso yo creo que viene de ahí. Porque inmediatamente después, ya en el exilio, ya llegada a Los Ángeles, inmediatamente empecé a escribir. Primero escribí una novela que nunca quise publicar porque me parecía que la calidad era terrorífica. Y entonces, y terminada esa, ya escribí la primera novela publicada, que fue Pasos bajo el agua, que es una ficcionalización de la experiencia carcelaria mía y de gente que estuvo presa conmigo, etcétera, en las cárceles de mujeres de Argentina. Pasos bajo el agua supuso además tu regreso a Argentina, coincidió con tu regreso a Argentina y fue el causante, por decirlo así, de que tuvieses que volver a salir. Exactamente, sí. Yo realmente terminé la novela en Argentina. La empecé en México, terminé en Argentina los últimos capítulos, se publicó rápido y bueno, en esa primera versión, después le agregué capítulos, ¿no? Sí, entonces cuando se publica la novela me amenazan de nuevo, me dijeron que me tenía que ir del país o me mataban a mí y mataban a mi hija, que en ese momento no tenía 4 años, así que tuve que salir y volví a Los Ángeles, donde la niña había nacido. Y después inmediatamente seguí escribiendo y en realidad pienso que hubo otra novela y después 259 saltos. Esta novela fue publicada, esta es la 4ª edición en español. Está publicada en inglés, en alemán, en francés y no sé, por ahí algún otro. Esta es la primera, digamos que, bueno, es interesantísimo y me halaga mucho el hecho de que cada tanto un editor quiera publicar esta novela, ¿no? Y como, ¿no? Siempre es de agradecer, desde luego. Pero además, Pasos bajo el agua se publicó en 1987. ¿verdad? 87. En el 87. Sí, después de mis 4 años de exilio y todo eso, vuelvo a Buenos Aires y se publica allí. Además has estado en distintos lugares exiliada, ¿verdad? México y Estados Unidos, Claro. México y Los Ángeles. Sí, sí. Los Ángeles primero. Sí. Preguntaba esto también en relación con el papel que la literatura, el papel tan importante que la literatura jugó para tu generación, en particular para los activistas políticos de tu generación. Sin embargo, ese papel parece haber sido distinto en lo que hace a hombres y mujeres. Y en particular son todos unos celosos. eso es, y en particular también con la cuestión de con la disyuntiva entre las armas y las letras, que también articuló en algún sentido esa generación. Me preguntaba mientras hablaba si esta aparente llegada tardía a la publicación, ya que la escritura forma parte de tu vida desde que eras niña, no tenía que ver con esa disyuntiva. O con la propuesta generacional de primero cambiamos el mundo y luego nos ponemos a hacer poesía. Sí. Claro. Sí, porque la idea era, bueno, ahora hay que poner todas las energías en la militancia, a cambiar la situación terrible que vivía tanta gente. Bueno, ahora son muchos más los que viven esa situación, en mi país por lo menos. Y entonces después uno va a tener tiempo para escribir y entregar toda esa energía. Bueno, evidentemente no iba a ser tan así. Y yo recuerdo que mis compañeros me decían, de militancia, me decían, mira, tranquila con la escritura, ya vas a poder escribir, ahora hay que hacer esto. Yo estaba absolutamente convencida y todavía creo que en esa época esa era la dinámica y ese era el orden de las cosas. Yo lo respeté porque yo estaba, ¿no es cierto?, tenía la convicción de que así iba a ser. Ok, no fue así. Y después, entonces ya en el exilio, cuando tuve la posibilidad de salir del país, entendí
que no había ninguna otra alternativa para mí en ese momento más que convertir la escritura en un arma. Vale, perdón, pero yo no creo que sea tan tardía. Porque ¿cuál es el tiempo de un escritor? No, es Tiene que uno en ser, particular, publicar siendo muy joven, en la madurez, no hay una fecha, ¿no? Me No, parece absolutamente que ella publicó cuando debía hacerlo, cuando pudo hacerlo, y escribió siempre, por lo que me ha contado a lo largo de esos largos vínculos de Sí, décadas. Lo mencionaba en realidad en virtud de que tanto Alicia como tú pertenecíais a una generación en la que esto estaba muy... Estaba presentado con una claridad que es difícil de comprender, tal vez sea difícil de comprender para quienes no pertenezcan a esa generación o vengan de otro país. La idea de que, en primer lugar, había un proyecto político, generacional, colectivo, que iba a dar paso a, digámoslo así, en términos hegelianos, la realización del espíritu de la historia, y a continuación un espacio para la literatura. Mientras tanto, la literatura quedaba subordinada al proyecto político, y además, al menos en mi lectura, corregidme por favor si me equivoco, parecía haber un doble rasero a la hora de enunciar, es decir, los escritores tenían más chances de, digamos, ser indultados o perdonados por escribir, por ejemplo, poesía que no fuese explícitamente militante, mientras que para las mujeres ese acceso era más dificultoso. Esa es mi interpretación o es mi visión, nuevamente corregidme si me equivoco, pero me parece que es un fenómeno que es tan característico y supuso tantas dificultades para acceder a la publicación o al reconocimiento por parte de las autoras que forman parte de vuestra generación, que es un elemento diferencial, diría yo, respecto a otras generaciones en las que evidentemente la existencia del mercado como única instancia que hace posible la vida de los escritores, digamos, decide cuándo y cómo, y por supuesto decide que sea cuanto antes, digamos. No lo digo en términos positivos, no lo juzgo positivamente, sencillamente lo señalo como un fenómeno casi sociológico. Hay un elemento que Reina destacaba en sus palabras y que me parece que es central también en la forma de comprender, en esto que estás contando, Alicia, que tiene que ver con la escritura como refugio. Y pienso en los cuadernos de la cárcel. Me gustaría, si bien estos cuadernos por supuesto son anteriores a tus novelas, me gustaría que comentases esa experiencia, la experiencia de escribir en la cárcel y cuánto de esa no tanto de esa experiencia, sino más bien de la literatura que produjiste en este contexto acabó colándose en tus libros o dejando una impronta en ellos. Escribir en la cárcel, en la situación en la que estábamos, fue absolutamente limitante. O sea, no había espacio posible para el trabajo literario, no existía eso, porque con la mente todo el tiempo en si mañana nos matan, no era posible realmente trabajar literariamente. Yo escribía mis sensaciones, mis ideas, por otra parte en forma llena de signos que escondían el verdadero significado de lo que yo intentaba decir, para que los represores no me despojaran de mis cuadernos, porque era necesario que ellos no entendieran lo que yo en realidad estaba diciendo, lo estaba tratando de expresar. Esos cuadernos, en este momento hay una idea de publicarlos. Bueno, hubo una idea antes y yo dije que no, porque me parecía que había algunas cosas que eran muy personales, que ahora yo no tengo prejuicio con eso, temor por eso. Pero, por ejemplo, tengo escritos en esos cuadernos 6 sueños muy tremendos que tuve durante la cárcel, puestos con la mayor cantidad de detalles que pude en ese momento, y esos 6 sueños, casi en forma literal, forman parte de la primera novela
que no quise publicar porque me parecía que no estaba todavía madura literariamente, digamos, en términos de escribir novela. Y, o sea que directamente yo recuerdo una nota que hice en los cuadernos: me prometo que estos 6 sueños van a ser parte de la primera novela que yo pueda terminar, ¿no? Porque intentos había hecho otros antes de la cárcel. Y bueno, y la vida trae cosas, ¿no? Una académica argentina de la Universidad de Lyon leyó esa novela, digamos, la que no quise publicar, y me dijo: acá hay un trabajo muy grande que hacer, porque en esta novela que no has publicado está la génesis de todo lo que has escrito después, ¿no? Que todavía estoy escribiendo. Y, o sea que no era literatura el contenido de esos cuadernos, y los llamados poemas eran de terror, pero, digamos, malos, pero generaron esto otro, ¿no? Que ahora, cuando estoy por cumplir 69 años, todavía esa novela primigenia y esos cuadernos están moviéndose, ¿no? ¿Te contesté? Absolutamente, sí. Como ven, hay características de la obra de Alicia, como el fluir de conciencia y la asociación libre, diríamos técnicamente, que presiden también la forma en que habla, lo cual me parece magnífico, pero también cierto fragmentarismo. Y me preguntaba si en mi lectura al menos, ese fragmentarismo de tus obras es el resultado también de la escritura fragmentaria en las condiciones carcelarias. Totalmente, pero no solamente eso, sino que yo creo que las experiencias, no me gusta decir traumáticas porque me da vergüenza, está mi primo acá que es psicólogo, que es terapeuta, no quiero darle pasto a la fiera, pero yo sí puedo aseverar que los hechos que resultan tan marcadores producen en el orden de los pensamientos, o como quiera llamarle los que saben, espacios en blanco. Entonces, y mucha de la escritura queda regida por las emociones. Por ejemplo, en este libro, específicamente, yo no sentí necesidad de escribir sobre el exilio por muchísimo tiempo. Por lo menos 20 años de exilio y nunca necesidad de escribir. Pero un día en medio de la madrugada, unas 3 de la mañana, me desperté: ¡ah! El exilio, tengo que escribir sobre el exilio. Bueno, ¿no es cierto? Quiere decir, yo entendí por qué. Porque ya no me sentía en el exilio. Ya no sentía que yo era una exiliada. Porque habían pasado muchas cosas en Argentina, yo podía ir y venir, y ya, entonces, al no sentirme exiliada, se interpuso la distancia con la experiencia, y entonces, ok, sentí la necesidad, se me aflojó la mente con respecto a eso y empecé a escribir. Bien, me senté a escribir el primer día, y escribí el primer párrafo. Esta novela no iba a estar dividida en saltos de ninguna índole. Esta novela iba a ser una novela normal, digamos, qué sé yo, con un estilo continuado, no sé. Escribí, no sé, 5 renglones, a ver. Bueno, digamos 3, 6, 9, 10, 12 renglones. Y la ansiedad, la angustia, la desesperación de estar volviendo a los primeros hechos, momentos del exilio, me hicieron interrumpir la escritura, salir de mi casa corriendo, salir a dar vueltas manzanas, ir a la playa. Tuve que descansar. Cuando volví a seguir escribiendo, no pude seguir con ese párrafo, no lo pude continuar. Lógicamente, porque lo fragmentario se impuso en la narrativa que de alguna manera quiso traducir esos años que habíamos pasado, porque estaba todo roto.
Entonces también se producía una ruptura en lo que escribíamos. Y no se podía contar la historia tal cual había sucedido, porque era demasiado, era muy fuerte. La patada en la puerta, el secuestro, eso no se podía contar con la brutalidad con la que se dio. Había que tomarlo y proyectarlo como si fueran sombras que se proyectan, ¿verdad?, en nuestra vida y empiezan a funcionar en el comportamiento. Se representa el comportamiento de los protagonistas a través de esas prismas, de esas rupturas, de esa fragmentación. No se puede contar la historia tal cual fue, es demasiado brutal. Y creo que Alicia es una representante de ese tipo de escritura fragmentaria, y la prueba está en estos 259 saltos y una inmortal. ¿El inmortal? ¿Qué es el inmortal? Hay que leer todo el libro. ¿Qué es el inmortal? ¿Querés que después yo lea el último párrafo del libro? Yo lo leo. Sí, me gustaría que leyeras el último párrafo. Puedo leer eso. Y además. también hay otro párrafo que a mí me conmovió mucho, donde habla sobre el exilio. Sí, eso voy a leer. ¿Y tú crees que se puede volver del exilio? No existe eso. No existe. No se vuelve. ¿Por No qué? se vuelve del exilio y no se vuelve del exilio del exilio. Yo estuve 4 años en Buenos Aires después de 4 años de exilio y en Los Ángeles me sentía exiliada de Buenos Aires, de Rosario, de regreso en Buenos Aires me sentía exiliada de Estados Unidos. O sea, se convierte en una especie de acordeón de exilios la vida, ¿no? Y se mueve, ¿no?, así, de esa forma, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde no estoy? Estoy en todos lados, no estoy en ningún lado, en ningún lugar. O sea, siempre uno vive. No, el exilio ya está. Daniel Moyano, que estuvo exiliado en Madrid durante mucho tiempo y publicó varias novelas, lamentablemente está muy olvidado, un gran escritor, decía, ¿no?, que del exilio no se puede volver ni aún volviendo, ¿no? Ni aún volviendo. Y es así. Ya uno es extranjero, extranjero en todas partes. Extranjero en todas partes. Bueno, porque también el escritor, ¿no?, siempre quiere estar en otra parte, es inherente al escritor, a la escritora. Eso lo decía Baudelaire, ¿no?, en pequeños poemas en prosa, decía eso, ¿no? Siempre queremos estar allí donde no estamos, ¿no? Pero también porque nos gusta explorar, conocer y tenemos una curiosidad arrasadora. Claro. Sí, en ese sentido, como dice muy bien Reina, y esto hay que tal vez hacerlo explícito para quienes no conozcan aún la obra de Alicia. Esa obra no pertenece al género del testimonio, un género con reglas muy específicas, una larguísima tradición y desde luego magníficos libros que la componen. Lo que vamos a encontrar en los libros de Alicia no necesariamente hechos personales, si bien estos han condicionado, como Alicia cuenta muy bien, su literatura, sino más bien un tratamiento deliberadamente literario, que casi podríamos denominar una forma de criptografía en el marco del cual hay personajes, hay trama, hay acontecimientos, vueltas de tuerca. A todos los ha escondido Alicia en sus libros, pero están allí y uno los puede encontrar. Hay 3 grandes temas en tus libros, diría, que son naturalmente la autobiografía. El autobiográfico juega un papel muy importante, pero también desde luego el exilio y la migración. Y en ese sentido quería preguntarte acerca de la forma en que, hasta donde puedas identificarlo, operó o jugó un papel en tu literatura, o juega un papel en tu literatura el hecho de haberte exiliado en un país que no habla español de manera hegemónica. Desde luego Los Ángeles es una excepción dentro de Estados Unidos y los tiempos han cambiado mucho, pero posiblemente en los años 80 fuese aún un país por completo, una ciudad por completo anglófona, más o menos.
¿crees que haberte marchado a un país que habla inglés, que no habla la lengua en la que tú escribes, condicionó esa escritura? Bueno, porque uno está rodeado de una realidad, pero Yo creo que la recuerdó. claro, Recuerdó, claro. la modalidad del castellano que tenemos los argentinos. Sí, sí. Así que fue... Claro, fue como una resistencia, fue como una situación de resistencia para quedar uno o tratar de rearmarse uno, solidificarme, digamos, después de todas las experiencias pasadas con la represión, que son muy fragmentadoras, ¿no? Esas experiencias, para volver, digamos, a un cuerpo, a un estado mental. Sí, que se establece la resistencia, sí. Sí. Y que el idioma es una defensa, sí. Sí. Y seguís escribiendo en argentino, quiero decir, en la modalidad del castellano, Y que es el argentino. Claro, claro. Pero yo no, por ejemplo. Yo estoy contaminada. Ah, mira. Pero porque en español, porque, es lo que, ¿por qué? Claro. Porque los dos son español. No, vivimos en España, no somos españoles. No españoles. Los dos idiomas Claro, son el claro. español. No, los dos idiomas son el castellano. El castellano. Que aquí lo llaman en español, no sé por qué lo llaman en español. No sé, pero en realidad uno aprendió el castellano. En inglés se dice Spanish, o sea, bueno. No sé, bueno, a lo mejor viene de ¿pero es ahí. el mismo idioma o no es el mismo idioma? Con variaciones. Con variaciones, por supuesto. Serias. Pero digamos, la variaciones. diferencia entre un español, el castellano y el otro, como sea, no sé cómo es mínima al lado de la diferencia entre español e inglés, entre bueno, castellano e por inglés. supuesto. Entonces yo tuve que resistir. Claro, me resistí, dije no. Y la Beautiful Baby, porque vas introduciendo algunas palabras en inglés. Pues no, pero ahí, claro, en este libro. acá incluyo las palabras y expresiones en inglés para mostrar Mucho. dónde, sí, pero para mostrar cómo realmente se filtra a un exiliado, se le filtra la cultura que lo rodea. Y cómo uno, por eso, pero eso fue muy consciente. Eso, No, por supuesto que se nota que claro. Y la Beautiful Baby era mi hija, ¿no? Claro. El médico dijo eso, sí. Beautiful girl. Sí, Beautiful Girl, ok. Y entonces, sí. Pero entonces, claro, porque yo cada día estaba siendo impactada por el idioma, para mí extranjero, extraño, pero bueno, este libro es una especie de reflejo del exilio. El exilio incluye eso, Claro. ¿no? Eso es. Incluye además la idea de lo liminar, la idea del límite, la idea del borde que uno cruza continuadamente. Y no solamente en este libro, sino también en otros libros tuyos, ese borde se explora deliberadamente. Pienso en Mano en Vuelo o en Pestance. Me pregunto si todos tus libros no constituyen formas de explorar la normalidad incluso la normalidad del exilio como una forma de violencia o de anormalidad que se nos impone en algún sentido. Sí, porque lo es. O sea, uno vive... Están, son dos siameses unidos por el tronco. Digamos, tienen un cuerpo y dos cabezas, son dos hermanos siameses. Cosa que además, si no recuerdo mal, refleja una experiencia personal que conociste unas gemelas así en Estados Unidos en algún momento, ¿verdad? No, pero eso No. en realidad yo ya había terminado el libro Vale. cuando supe que existían unas en Estados Unidos y unas chicas también mexicanas, así, con casi las mismas características, y las quise conocer para realmente comprobar si lo que yo había escrito tenía sentido. Porque además yo había agregado algo después de hacer una gran investigación. Qué horror. Pero hice la investigación porque digamos, no quería... En realidad es una parodia el libro, porque yo puse allí que construí estos dos personajes, que uno es heterosexual y el otro es gay. Pero ellos
en la realidad química, física es imposible, porque los dos tienen el mismo ADN, pero, claro, pero conversando con médicos de las universidades de Estados Unidos, me dijeron que había una chance de que la cercanía de los padres, de la madre a uno y del padre al otro, pudiera despertar en uno o en el otro un deseo de alguna índole, no deseo físico concreto hacia el padre o hacia la madre, sino deseo, digamos, a esa imagen que obtienen de donde viene el afecto, ¿no? Entonces yo dije, vamos, yo quería mucho hacerlo de esa manera, y que en realidad eso también es un diálogo con uno mismo, ¿no? En el sentido de que estos dos personajes no son uno, pero tienen tanto en común que... Pero a su vez hay entre ellos una relación de Sí. poder que Sí. constituye en algún sentido una especie de, digámoslo así, de metáfora de otras relaciones de poder, de control de los cuerpos que pueden parecernos más explícitas por cuanto, digamos, se ejecutan de unos cuerpos hacia otros, mientras que aquí están por completo internalizadas. Mencionaba el libro también para venir a decir que en realidad hay una interlocución entre cada uno de tus libros que le otorgan a tu trabajo una unidad que es, diría yo, bastante difícil de encontrar en otras literaturas. Hay una interconexión tan profunda entre los libros que hace que quien quiera que lea 259 Saltos, un inmortal, querrá acceder a los siguientes libros y querrá acompañar a su autora en esta exploración de aquello que por liminar nos pasa en ocasiones desapercibido. Es al menos lo que me sucedió a mí desde el momento en que comencé a leer los libros de Alicia. Pero fue hace 20 años. Posiblemente sí. Debíamos estar ambos en el colegio primario. Pero sí, pero como esta, a su vez, y como decía al principio, esta literatura tiene unas particularidades y un estilo y un tono y un carácter que son muy peculiares, quisiera proponer a Alicia que nos lea unos fragmentos del libro para que tengamos acceso a esas características, nos hagamos una idea del estilo detrás del libro. ¿Está tiempo de hacerlo? Yo creo que sí. ¿Quieres, Sonia, que haya preguntas antes o después? Después, magnífico. Pues entonces vamos a escuchar a Alicia y después quien tenga preguntas o comentarios está más que invitado a hacerlos. Bueno, no se duerme. ¿Será que ese exilio, aquel, ahora es además otros exilios? ¿Será que el primer exilio va a reproducirse, desdoblarse como un acordeón, como una sucesión de espejos unidos en ángulo? ¿Será que desde ahora el exilio fundamental, el que fue indispensable para salvar la vida, va a repetirse en otros indefinidamente, sin límites, sin bromas, sin dudas y sin alternativas? Perdón. Sí, un poquito de agua, gracias. ¿Será que del exilio no hay retorno? ¿Será que me he transformado en una especie de exilio ambulante? Cóncavo, convexo, centrífugo, centrípeto, concéntrico, paracéntrico, exilio interior dentro del exilio exterior, capas de la cebolla, cajas chinas, mi exilio, todos los exilios, células óseas, terminaciones nerviosas, glóbulos rojos y negros, azules y púrpura,
traslúcidos y cubiertos de opacidades, mi exilio. Ladrido, carcajada y secreción de humores y de hormonas, marcas de millones de pies sobre la epidermis obturándome los poros, sequedad y humedad de los interiores de la nariz, de los senos frontales, orines sabios, orines plagados de ignorancias inmodificables, enraizadas en la propia vejiga. Cabriola, resorte de los tiempos, extensión hacia los infinitos puntos cardinales. Espada infinita, removiendo la base del estómago, las entrañas de la tierra, ardor inequívoco, inconfundible, nunca desalojable, inflamación de las cuerdas vocales, gota asomando de un ojo, lo que algunos llamarían lágrima, que converge, humectante, goteo astringente. Permanencia, discusión con la intemperie, establecimiento de ciertas alegrías, pelea contra el árbol, la flor y la falta, durazno dulce y jugoso del verano, el exilio, encuentro sorpresivo y nunca erradicable de los dientes con el carozo, carozo de durazno que no necesita adjetivos. Hasta ahí. Bueno, muy bien. El último, ok. Último párrafo del libro. Mientras vamos recreando, reinventando el salto, la acrobacia, la pirueta, en el centro del equilibrio, en el cruce de las coordenadas que encuentran a la vez el silencio y la estridencia, punto en el que el aire se decide a ser inmortal. Yo creo que capaz le hubiese gustado. Realmente lo creo, realmente lo creo. Si hay preguntas o comentarios, pasamos el micrófono. Tal vez, preguntas, comentarios. Hay estruendos, accidentes, hay una pregunta. Es que tengo una curiosidad. Yo creo que si hablo fuerte... Bueno, Para el vídeo. vale, para el vídeo. O sea, que pasaré a la posteridad. Una curiosidad. Has comentado que estuviste 4 años encarcelada cuando se dio el golpe militar, creo que fue por el 76 o así. 76. Luego saliste 4 años exiliada a Los Ángeles, volviste otra vez a Argentina y tuviste que volver a salir por presiones, amenazas, etc. Pero la dictadura militar creo que duró hasta el 80 y poco, ¿no? 83. Entonces, haciendo cálculos, tú ya volviste a Argentina teóricamente cuando la dictadura como tal ya desapareció. Pero la situación no había cambiado, ¿no? El aparato Porque si represivo estaba tuviste intacto. que volver a salir. Sí, el aparato represivo estaba intacto. Y yo no fui la única que en esa época, incluso más tarde, hubo gente que recibió todo tipo de amenazas, más tarde, después que yo. Y claro, yo había publicado un libro sobre la cárcel, que a nadie de todos ellos les iba a agradar, ni mucho menos, a ninguno le iba a agradar. Pero fue muy clara la situación, porque la presentación se hizo en pleno centro de Buenos Aires, con gente como Eve de Bonafini, que es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, ese tipo de gente, ¿no es cierto? Eduardo Luis Duhalde, que era abogado de expresos políticos, etcétera, de presos políticos. O sea, ese tipo de gente. Él era el editor también, él tenía una editorial. Entonces,
simplemente terminó la presentación, estaba lleno de mujeres con pañuelos, ¿no? Como las madres de Plaza de Mayo, que buscaban a sus hijos y muchos todavía siguen buscándolos. Y cuando salí caminando como chiquitita, en la esquina, no sé si hay algunos argentinos por acá que conocen Buenos Aires, pero pleno centro, me estaban esperando dos tipos, así, típicos con el pelo cortito, y era diciembre, donde el calor es brutal y tenían puestas camperas de cuero, ¿no es cierto?, negras, y bueno, me pararon ahí y me dijeron que esto se había terminado y que yo me fuera con mi hija o nos iban a matar a las dos. Muy simple, ¿no? Así, no sé si lo habrían hecho, pero yo ¿por qué iba a poner a mi hija en...? Porque yo ya tenía la experiencia, pero iba yo a poner a mi hija en riesgo de que le hicieran algo. Con este mismo libro, en esa misma oportunidad, unos pocos días después, un auto obligó a subirse al auto a los dos hijos de Eduardo Luis Duhalde. Con una navaja le hicieron marcas, le cortaron ¿vos lo supiste, lo acordaste? Sí. En el pecho y no sé si una esvástica o... Eduardo Duhalde, que era mi editor, también tuvo que irse, dejar la librería y todo, y tuvo que irse del país y se vino a España. Él había estado antes exiliado en España, volvió a España con toda su familia. O sea que nos desarmaron todo. O sea, 1987, diciembre, sí, el aparato represivo. Yo te digo que además, nos guste o no, parte del aparato represivo todavía existe en Argentina a pesar de las décadas y décadas. Hay que tener en cuenta que los regímenes políticos las ideologías y las estructuras de poder que sostienen o apoyan determinados regímenes no concluyen con lo que oficialmente determinan. Los españoles, sabéis que el franquismo no terminó cuando se nos dice que finalmente se dio su lugar a la democracia. Estas democracias, además transicionales, están siempre bajo sospecha, por decirlo de manera condicionada, por un poder fáctico que no se entrega o no se dé fácilmente. Quizás los españoles, nosotros los argentinos aquí, pero también los españoles algo mayores, recordaréis que en Argentina hubo unos juicios que se celebraron señeros para dirimir las responsabilidades de las principales figuras de la dictadura militar, pero digamos, esos juicios no afectaron a los segundos grados y a toda el enorme iceberg que subyacía a quienes daban órdenes, y tan solo 20 años después de esto es cuando se pudo empezar a enjuiciar a esas figuras. Buena parte natural había muerto, por lo que estaba más allá del juicio de un proceso formal, pero digamos, en el año 87 esos aparatos estaban completamente, buena parte de esa gente estaba libre, circulaba por las calles, había convertido su negocio de secuestrar personas, había convertido el secuestro de personas en un arma política en un negocio muy lucrativo, e incluso el ejército condicionaba la democracia con azonadas más o menos regulares. Se produjo una en 1987, se produjo otra en 1989, si no me equivoco. Los tránsitos a las democracias son procesos muy complejos. No culminan oficialmente, desde luego la dictadura argentina no culminó el 30 de octubre de 1983, que es cuando creo que asumió Raúl Alfonsín como presidente democrático de la nueva etapa democrática argentina. Además te digo, para terminar de contestarte, yo no fui detenida durante el golpe. Si no estaría muerta. Exacto, si no estaría muerta. Yo fui detenida 6 meses antes del golpe de Estado, que fue septiembre de 1975, en medio de una democracia de terror, obviamente. Estaba la AAA. Estaba la AAA, Alianza Anticomunista Argentina,
que, bueno, detenía de día y secuestraba de noche y mataba de noche. Y por eso estoy viva. Porque a partir de marzo del 76, la gran mayoría de la gente que fue detenida nunca más se lo vio. Y sabemos que fueron asesinados. O sea que, y junto conmigo, cuando yo caí en septiembre del 75, ya había una gran cantidad de presos políticos. Y ahí, o sea, Bueno, Manuel Puig, por ejemplo, no volvió a la Argentina, porque cuando él publica De Buenos Aires Affair, él estaba en Italia por unas traducciones y de repente sabe que realizan no vuelvas. Claro, que actuaba en la AAA, que era tremenda, ¿no? Exactamente. Y entonces esto fue en el año 74, por ahí. Sí. Sí. Hay incluso desaparecidos de la democracia de ese periodo. Y hay asesinados de la democracia, como un hermano de mi padre, tío directo mío, tío segundo de mi primo, que fue acribillado en la calle, médico, un tipo muy querido, el doctor Eduardo Rosamé, muy querido por la gente y por sus pacientes, y también un hombre con intereses, digamos, con actividad, de algún modo, algún tipo de actividad política, no le faltó a través de su vida. Bueno, 1974, un año después me detienen a mí. Todo eso. Sucedió en una Yo creo que democracia a lo normal. mejor convendría aclarar que fue un momento siniestro, que asumió la presidencia la viuda de Perón, Exacto. la famosa Isabelita. Ujú. Y lamentablemente, aparte de la ineptitud total de ella, la acompañaba López Rega, con el cual vivieron los tres aquí en Puerta de Hierro, Perón, Isabelita y López Rega. López Rega, no sé si conocéis, pero ahora se ha hecho ya una película con un amigo que bueno, un hombre donde hablaba con el cadáver de Eva Perón, y él tiene mucho que ver en esta organización parapolicial de las 3A, ¿no? Es una época absolutamente siniestra, porque cuando suben los militares, yo justo me fui en ese momento, justo así, me parece que uno tenía más claro la idea por dónde iba la persecución, ¿no es cierto? Porque de hecho el Partido Comunista, aunque pueda decirlo, apoyó el golpe militar. Borges apoyó también, ¿no es cierto? Claro, porque era tal la locura del periodo de Isabelita y López Rega, que uno dice ahora, claro, con razón, esta gente con varias neuronas en la cabeza terminaba apoyando, bueno, aunque sea los militares. Nadie pensó lo que iban a hacer los militares, que iba a ser una cosa absolutamente cruel y muy sistematizada, muy sistematizada. Sí. Sí, gracias. ¿Tú querías decir? Yo quería... ¿Querés hablar vos primero? Yo quería decir dos cosas o preguntarte dos cosas. Una, fascinante el concepto del exilio, de que no se vuelve ni aún volviendo, y por ahí no lo puedes contestar, pero pensaba dónde te quedaste, o dónde estás, ¿no? A lo mejor tenés alguna respuesta o a lo mejor es algo para decir, ¿dónde estás vos? Adentro tuyo. ¿Estás? Estoy acá. Ahí, ok, está bien. Porque no se me ocurre cómo pensarlo a mí, ¿no? Yo Claro. no me exilié del país, pero sí viví exilio interno, somos de la misma generación. Y lo segundo que te quería preguntar, haciendo una línea de tiempo de todo lo que contaste, militancia, cárcel, exilio, otro país, escritora, etc. El ser mujer, ¿cómo ha sido en todas esta línea inmensa y tan fructífera, ¿no? Según lo que vos contás, y tan terrible también, el ser mujer, si tenías alguna definición o alguna palabra que definiera cómo ha sido ser mujer durante toda esta trayectoria, porque desde mi entender
la hemos pasado peor, las mujeres en todos los sentidos. Y las escritoras, por ejemplo, la pasan peor que los escritores, y las presas la pasan peor que los presos. Y bueno, hoy en día quizás hemos evolucionado, pero toda esta época fue muy dura. Bueno, si hay algo que puedas reflexionar, si no... No, yo creo que en el caso de la represión, de algún modo, los hombres tuvieron sus malos momentos también, porque resultó, y nadie lo sabía, porque ellos no lo decían, que también ellos habían sido violados, como muchas mujeres, que a mí personalmente no me tocó por el hecho de que caí antes del golpe, ¿no es cierto? Pero la violación, un arma brutal, ¿no es cierto? Que los compañeros varones también habían sido violados. O sea, y además de que con el machismo de los militares, la interpretación de los militares era: los hombres tienen la culpa de que las mujeres estén militando. O sea, ellos las arrastraron, entonces a ellos les daba pena. O sea, todo el mundo recibió de todo, pero como escritora yo pienso que hace un tiempo que las mujeres podemos publicar bastante más que antes, se nos considera bastante más, pero en aquel momento no era tan sencilla la cosa. Y yo creo que yo soy como una especie de máquina de resistencia, y creo que lo soy desde muy poco después de haber nacido, porque mi familia tampoco era demasiado organizada, por decirlo de alguna forma. Entonces yo tuve que resistir, siempre resistir, desde el inicio. Así que me parece que es una especie de máquina, ¿no? Lo que tengo en... Máquina de escribir. También, claro, no, porque además eso es lo que me lleva a través de la vida, ¿no? La escritura. No sé si te contesté. Vale. ¿Más comentarios o preguntas? Bien. Pues aparentemente hemos terminado. Pero yo tengo una palabra. Adelante. Poquita antes de irnos. Por supuesto. Sí, como empecé directamente contestando preguntas, no hice este pequeño comentario. Yo me siento realmente honrada, porque acá en este lugar, en este momento, además de que estos dos grandes amigos de varias décadas están acá al lado mío, honrada porque hay familia, hay amigas. Acá hay una amiga que vino desde Murcia, que fue amiga mía, muy cercana en la adolescencia, cuando salíamos a bailar, ¿no, Isa? Hay la directora de teatro, Cindy, que ha trabajado ya por 10 años y su plan es seguir haciéndolo en una obra de teatro basada en un cuento mío, que es el tipo de vida que teníamos, sobre la vida que teníamos en el sótano de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando recién fui arrestada, antes del traslado a la cárcel de Villa Devoto. Hay una actriz de la obra de teatro cuando se inició en Lyon. No sé, ahí están los padres de mi editora, amigas hermosas como Silvia, bueno. Y entonces me siento muy bien, me siento muy cómoda, me siento contenta, y quiero agradecer eso, porque en general tengo temblores cuando estoy frente a una cantidad de gente más o menos numerosa. Y hoy me he sentido totalmente... Entre amigos, estás entre amigos. Y además de toda esta gente que mencionas, hay también lectores tuyos, nuevos y no tan nuevos. ¿Vas a firmar ejemplares? ¿Sí? Perfecto. Pues entonces Alicia va a firmar ejemplares y nuevamente pues, esto es una celebración de su vida, de su trabajo, y una gran oportunidad para encontrarnos nuevamente. Por mi parte, creo, en nombre de la editorial, en nombre de Reina y de Alicia, muchísimas gracias y pues aquí está todo. Gracias.